Mapeos entre variedades. Bueno, empecemos fijando M y M', variedades. Nosotros ya habíamos visto qué significa que una función de M a R sea suave y también una de R a M. Ya vimos qué significa esto. Ahora vamos a ver que si tenemos una función de M a M', entonces, ¿qué significa que esto sea suave? Digamos aquí M y aquí M'. Ah, ok, voy a escribir la definición. A ver. Phi de M a M' es suave, digamos en un punto P, en P en M, digamos que este es P. Esto se lleva a algún punto en M'. Ok, entonces como estas son variedades, aquí tenemos una vecindad de P y existe una carta que va a algún abierto en Rn. Entonces podemos tomar la inversa de esta. Y también aquí hay una vecindad y una carta que va a algún Rm. Digamos esta phi prima alfa. Entonces, si nos vamos así, eso nos daría una función de Rn en Rm y ahí ya tendría sentido hablar de mapeos suaves, que es en el sentido de cálculo. Entonces vamos a poner si para cualquier phi alfa carta de M alrededor de P, y cualquier carta phi alfa prima de M' alrededor del punto en la imagen. Aquí habíamos dicho que podemos formar una composición. El último sería phi prima alfa y atrás de ese estaría la función y hasta el último estaría la inversa de este. Si esta es suave. Y aquí, o sea, como es una función de Rn en Rm, pues ya tenemos la definición de cálculo de suave. Ok, entonces aquí pongamos M', digamos que tenemos este mapeo. Entonces, si es suave, nosotros queremos definir un, un mapeo entre los espacios tangentes, ¿no? O sea, habíamos visto que en el punto P le podemos pegar un espacio tangente y también en el punto de la imagen de P. Entonces queremos que este mapeo induzca un mapeo entre los espacios tangentes. Ok, entonces, ¿cómo podemos definir el mapeo inducido en los espacios tangentes? A ver, pongamos, si f es una función de M' a cualquier otro conjunto, entonces definimos el
esta con la estrella arriba de la siguiente manera. A ver. El, el valor de la función en el punto P va a ser f de la función en el punto P. Aquí este es un mapa entre variedades. A ver. Aquí entonces esto es una función que va de m a r, ¿no? Porque, a ver, toma un punto P en M, luego lo lleva a M' y luego lo lleva a R. Entonces, sí, va de M a R. Y eso lo vamos a usar para definir el mapeo entre los espacios tangentes. A ver, definimos este mapeo inducido entre los espacios tangentes de M' de la siguiente manera. A ver, los, los elementos de aquí habíamos dicho que lo podemos ver como vectores, eh, son operadores que van de las funciones de m en r que son suaves a r. Entonces, si tenemos un vector en TPM, esto pues va a ser una función que va de m a r y que es suave. Entonces hay que decir a dónde enviamos este vector para que esta función esté bien definida. Y esto tiene que ser un elemento de este tangente. O sea, tiene que ser una función de m' a r. Entonces hay que decir eh, ah, hay que decir mm, cómo está definido en cada función. A ver esto, en phi de p, lo vamos a definir como esto es un número real. O sea, porque esto de aquí es un operador aquí. O sea, es una función que va de las funciones de m en r, que son suaves, a r. Porque, a ver, nuestra definición de espacio tangente era esta, son derivadas con lambda de r en una curva. Y las derivadas son funciones que van de este a r. Entonces, sí, más bien, este era así. Envía el conjunto de R suaves a R.
Ujú. Entonces, esto habíamos visto que esto de aquí es una función de MR. Entonces, df, esto es una función de MR, esto en el punto P. Ujú. Ok, entonces así es como está definido el mapeo entre espacios tangentes y pues de aquí de la definición se sigue que este es un mapeo lineal. Ujú. Porque pues la suma y la multiplicación por escalar en los espacios tangentes nada más está definida en términos de sus componentes. Ahora, esto es entre los espacios tangentes, pero también podemos hacer algo similar para los duales. Podemos definir otra, otro, otro mapeo que va de aquí al tangente en M. A ver, definimos de la siguiente manera. Hay que decir a dónde enviamos cada tensor. Entonces, o sea, estas son uniformes. Si tenemos un tensor aquí, o sea, esto es una función que va de una función lineal que va de este a R. Para definir esto debemos de decir a dónde enviamos esto. Entonces esto lo vamos a enviar a este de A. Y para decir cómo está definido un tensor, debemos de decir cómo está definido en cada vector que está en TPM. Entonces lo definimos para X, un vector en TPM y en el punto P. A ver, esto va a ser A de A es un mapeo que va de aquí a acá. Entonces aquí debemos de poner un elemento de aquí, un vector aquí. Y habíamos visto que este es un vector aquí, ¿no? Es este. Y mm, esto en el punto FIPE. Ujú. Entonces, ¿cuál era una de las uniformes más importantes que teníamos? Bueno, era la derivada. Digo, el diferencial. Entonces, ¿cuánto vale esto del diferencial? Esto a un punto X, digo, a un vector X, lo enviaría a el diferencial en este del punto X en phi-p. ¿Y cuál era nuestra definición de diferencial? ¿Dónde estaba? Era que esto de x valía x de f. Entonces, esto vale este de x en f, phi-p. Entonces, eh, pues vamos a tener que este df va a valer el diferencial
de este. Ujú. A ver, ok, sí. Eh, este es el diferencial de f en x. No, no, no. Ah, ok, sí. Entonces, ese pues es un mapeo entre los espacios de las uniformas. Ok, lo otro que íbamos a ver en este video es inmersiones y encajes. A ver, una inmersión es un mapeo suave F que va de M a M'. Bueno, no, ya lo habíamos denotado con la otra letra. Eso tal que el, el mapeo este entre los espacios tangentes, ¿no? Tangente a P en M, a esto es inyectivo para cualquier P en M. Entonces, si es inyectivo, es un difeomorfismo en su imagen. Ujú. Digo, isomorfismo en su imagen. Y vamos a ver encaje. Una inmersión es encaje si, mm, si es un... Si se mapea homomorfamente a su imagen. A ver, el mapeo que va de M a phi de M, phi, es homeomorfismo. Ahora, ¿qué otros tipos de mapeos? Ah, difeomorfismo. Un difeomorfismo, esto es un mapeo suave con inversa suave. Y en el caso en el que tenemos un difeomorfismo, entonces podemos definir un mapeo entre los tangentes. Digo, no los tangentes, sino todos los tensores de tipo RS, en P, o sea, en M, y luego en la imagen de P. Esto igual lo vamos a denotar como esta, phi con este arriba. No es. Ahora. Entonces, los mapeos que vimos anteriormente serían casos particulares de esto. Entonces, para eso hay que decir a dónde enviamos cada tensor. Digamos que tenemos omega 1, omega s y luego x1, xr. Digamos que esto es un tensor en TRSP. Sí, entonces
¿A dónde lo enviaríamos? Ujú. A ver, ¿a dónde lo enviaríamos? Eh, esto lo enviaremos a, a ver, este, digamos que, no, a ver, hay que decir a dónde enviamos un tensor. Si un tensor en TRSP. Y para decir a dónde enviamos un tensor, hay que decir a dónde enviamos una tupla de TP dual a la S por T dual P. No, aquí no es dual, es el normal. Entonces, sí, lo puse mal, pero... Ok, hay que decir a dónde enviamos el tensor. Mm, entonces, esto va a ser así. Esto tiene que ser un tensor en, en la imagen de P. Esto lo vamos a definir así. Es un de omega S. Ah, no, aquí es abajo. Y aquí XR. ¿Mm? Esto va a ser igual al tensor de omega 1, omega S, y luego aquí X1, XR. A ver, esto es en el punto de la imagen de P y esto es en el punto P. Entonces, si T es un tensor, esto de aquí es un número real. Y a ver, como este es difeomorfismo, entonces todas estas van a estar bien definidas. Ujú. O sea, entonces la inversa también va a ser un difeomorfismo, entonces por eso todo esto está bien definido. Y ok, ya eso es todo por el video de hoy. Después vamos a ver las derivadas de Lie y la derivada exterior. Y luego vamos a ver conexiones y métricas. Todavía quedan varios videos de los preliminares de geometría diferencial. Hasta la próxima.